Bienvenidos a Factor Ciencia, soy Lucía Vázquez y es un placer saludarlos en esta ocasión desde la Plaza de la Conchita, en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México. Les vamos a presentar una historia que nace justo aquí, en el cruce de las calles de Higuera y Vallarta, donde se dice que Hernán Cortés le mandó construir una casa a Malintzin. Una historia como miles que ocurre a las 13:14 horas, el 19 de septiembre de 2017, cuando lamentablemente casas habitación y edificios de la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca y Estado de México se vieron gravemente afectados o colapsaron a causa del sismo de magnitud 7.1. Factor Ciencia, desde hace casi 2 años, lleva un seguimiento de registro del proceso de reconstrucción de la llamada Casa Roja, Casa Colorada, Casa de la Malinche. Vayamos a conocer un lugar que nos conecta con nuestro pasado, un lugar que sigue vivo con apoyo de la ciencia y la tecnología. Esto es Factor Ciencia, comenzamos. El 19 de septiembre es una fecha que está muy presente entre los mexicanos. Los sismos ocurridos en 1985 y 2017 dejaron una huella indeleble. En este último, hace 7 años, bastaron unos segundos para que otra vez se cimbraran nuestras vidas. Edificios en ruinas, casas colapsadas, carreteras destrozadas, daños materiales millonarios y especialmente pérdidas humanas fue el trágico saldo. Un episodio que nos conmocionó y que nos fortaleció al mismo tiempo. De inmediato había que remover los escombros en busca de vida, como lo aprendimos en el 85. Pasadas las semanas de la catástrofe, se necesitaba reconstruir, volver a levantar el patrimonio de aquellos que perdieron o vieron afectadas sus viviendas. Como ocurre en tragedias similares, empezaron a llegar donativos internacionales y nacionales para la reconstrucción, pero nunca se supo con claridad cuál fue su destino. La Auditoría Superior de la Federación declaró en 2018 falta de transparencia en el uso de esos recursos. Este fue el recuento de los daños que recibió el gobierno que iniciaba funciones en aquel entonces. Cuando se conformó un equipo de trabajo para poder plantear de manera muy clara este proceso, esta nueva etapa de gobierno, en todos los recorridos, visitas, una demanda recurrente de la gente es que no había sido atendida en los daños, en las afectaciones de los sismos. Estamos hablando hacia finales de 2018, principios de 2019 posteriormente. Se diseñan muchos mecanismos de trabajo para poder acercarnos a un diagnóstico real. ¿Qué se tenían? Se tenían los datos del Fonden en términos de daños a distinto tipo de infraestructura y de vivienda, pero sin tener mucha claridad de qué sí se había atendido, qué faltaba por atender. De ese primer diagnóstico al que tuvimos acceso, se hablaba de más de 180,000 afectaciones. Y se señalaba que se les había dado apoyos, ¿no? Los apoyos tradicionales desde 5,000 pesos hasta 120,000 para atender desde daño menor hasta daño total. Nos tocó ver familias que habían salido de su vivienda porque se había venido abajo y estaban viviendo en la calle y sin embargo los reportes que nos proporcionaban ya en la etapa de la transición pues se reportaba como atendido, entonces era una gran contradicción. Se trabajó mucho con quienes fueron después los coordinadores
en los estados del programa de bienestar, y con ellos fue caminar, tener reuniones con autoridades municipales, estatales, y se constituyó entonces la Comisión Nacional para la Reconstrucción. ¿Qué hacer entonces ante la falta de datos fehacientes? Pues fue seguir recorriendo, seguir haciendo estos diagnósticos, y se conforma esta comisión con representantes de los distintos sectores, ¿no? De educación, de salud, de cultura y de vivienda, en la lógica de sumar esfuerzos que nos permitieran tener un diagnóstico certero y, por lo tanto, diseñar qué íbamos a hacer, qué se iba a hacer para la atención. Y el arquitecto Cervantes, como comisionado nacional para la reconstrucción, constituye formalmente la comisión, y se empiezan los trabajos de una manera muy intensa. Así, en 2018 había que hacer lo que no se había hecho: iniciar el proceso de reconstrucción de hospitales, escuelas, templos y otros edificios dañados. Pero lo verdaderamente urgente eran las viviendas. Precisamente en esta categoría se ubica la Casa Colorada. Sí, uno pensaría que un edificio con una enorme historia estaría ocupado por oficinas de alguna institución o sería algún museo, pero no, es una casa habitación. ¿Arquitecta? Bienvenida, Lucía. ¿Qué tal? Mucho ¿Qué gusto, tal? ¿Cómo está, Lucía? Rina? Muy bien, gracias. A tus órdenes. Muchísimas Adelante, gracias. bienvenidos. Muchas gracias. Mira, qué maravilla. Qué sorpresa. Pues este es el mural que estaba realizando mi papá, pues desde el 2010 creo que comenzó haciéndolo. Arturo García Bustos. Arturo García Bustos realizó este mural al fresco con el tema de la conquista. ¿Qué te parece, Rina, si ahora vamos a la entrevista? ¿Cómo no? Vamos, Tú me Lucía, con indicas. mucho gusto, por acá. Adelante. Gracias. Sí. Pues esta era la sala, antes esta era mi sala. Se tuvo que levantar todo el piso para poder hacer la recimentación, que no estuvo nada fácil. Para mí es un gusto realizar esta entrevista, que la arquitecta Rina García Lazo nos haya permitido entrar en esta Casa Roja. Ella es nuestra anfitriona, ¿sí? Es la habitante de esta casa, y te agradezco que hayas abierto las puertas a Factor Científico. Muchas gracias, Lucía. Bienvenidos todos, bienvenido Canal 11. Te puedo platicar que esta casa realmente ha sido mi vivienda durante toda mi vida. Yo nací aquí y toda la vida he vivido en esta casa, y pues para mí significa muchísimo que el Programa Nacional de Reconstrucción nos haya ayudado a reconstruir la casa a raíz del sismo del 19 de septiembre de 2017. Cuéntanos quiénes fueron tus padres propietarios de esta casa. Bueno, mis papás, pintores, muralistas y grabadores. Mi mamá, Rina Lazo, mi papá, Arturo García Bustos. Los dos, pues, grandes artistas del ámbito cultural mexicano. Mi mamá, alumna de Diego Rivera durante 10 años. Mi papá, alumno de Frida Kahlo durante 11 años. Entonces ellos, pues, compraron esta casa precisamente por eso, porque Frida Kahlo vivía en Coyoacán, y cuando Frida enfermó, entonces les dijo a sus alumnos que se vinieran a tomar clase a la Casa Azul, y ahí fue donde solamente algunos alumnos de Frida, entre ellos mi papá, Arturo García Bustos, Guillermo Monroy, Arturo Estrada y Fanny Rabel, fueron los que se denominan los Fridos. Mientras mi padre era alumno de Frida Kahlo, pues recorrían con Frida toda la zona histórica de Coyoacán, y siempre veían esta casa y la veían pues bien, bastante deteriorada.
Pasaron los años y en los años 60 mis papás, como ya tenían el cariño para Coyoacán, buscaron dónde vivir y alquilaron la parte de arriba a la dueña. El nombre de la señora era Carmen Vasconcelos de Ahumada. Estuvieron rentando esta casa hasta que llegó un momento en que la dueña quiso vender todo el edificio. Y ahí fue donde coincidió con que mis papás estaban realizando las pinturas, mi mamá las pinturas mayas de Bonampak para el Museo Nacional de Antropología y mi papá, Arturo García Bustos, el mural para la Sala de Etnografía de Oaxaca, también para el Museo Nacional de Antropología, y pues consiguieron un dinerito, ¿no? Entonces con ese dinero dieron el anticipo y pagaron durante 10 años una hipoteca al banco. ¿Qué experiencia recuerdas, bueno, con tu papá, con tu mamá aquí, dos importantes artistas? ¿Qué experiencias como niña, como joven? No sé, me imagino la cantidad de personajes que han venido a esta casa. Así es, sí, afortunadamente tuve pues el gusto de conocer a mucha gente importante como el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, como Carlos Pellicer, como Juan de la Cabada, poetas, escritores, Pedro Guillén, Nazario Chacón Pineda, o sea, mucha gente del medio artístico pues vino a esta casa, eran amistades de mis papás y pues yo desde niña siempre conviví con todas estas personalidades actuales, ¿no? Que eran pues gente común y corriente, pero al final de cuentas ahora son gente muy valiosa para la historia de México. Después de la caída de Tenochtitlan en 1521, Hernán Cortés establece en Coyoacán su cuartel general, un lugar hermoso y seguro, contrario a todo lo que se vivía en lo que hoy es el centro histórico de la Ciudad de México. La Casa Colorada data de 1521 o 1522 y se construyó como hogar de Cortés y la Malinche. Algunos indican que fue ahí donde nació el hijo de ambos, Martín Cortés, pero eso aún no se ha confirmado. Lo que sí es seguro es que la Casa Colorada es un símbolo del mestizaje en México. Yo ahorita me siento muy emocionado por estar aquí en esta casa, es decir, estamos ante medio milenio de historia. El estar en estos muros, en saber lo que significó. Para mí esta casa se me hace uno de los monumentos más importantes del país, por toda la trascendencia que tiene. No sabemos exactamente si aquí estuvo Cortés o Malinche, la tradición nos dice que sí, pero no es tan importante. Finalmente ese espíritu de lo que sucedió aquí está presente en estos muros. Aquí nace el mestizaje, aquí nace nuestra nación, aquí vinieron esas personas que determinan lo que somos y de dónde venimos. Es un monumento increíble, el cual desafortunadamente no se le ha dado el valor exacto que tiene, ¿no? Hay construcciones que son de piedra, que son del 16, hay muros enormes de adobe que también vienen de ese tiempo. Después, como sucedió con muchos edificios de la Ciudad de México, de Coyoacán, se van adicionando cosas que tienen que ver con los siglos. Por ejemplo, la decoración sabemos que es del siglo XVIII, sobre todo lo que es el primer piso. Pero esto enriquece a los edificios y es un edificio que está en un contexto que nos habla de Coyoacán. Este es el primer barrio de Coyoacán. Coyoacán también fue el primer ayuntamiento que hizo Cortés tierra adentro, que también la presencia cortesiana en esta zona es perceptible, es palpable, la podemos sentir en cada paso que damos, en cada esquina, en cada edificio, en las iglesias. Es increíble la historia que tiene esto. Es la historia del virreinato. A veces se nos olvida que tenemos o fuimos más tiempo en Nueva España que México. Hay 3 siglos de historia que están aquí plasmados, que se vieron a través de esas ventanas. Después viene un siglo XIX convulso. Por ejemplo, tenemos noticias de esta casa. En 1866, en el Diario del Imperio, hay un litigio judicial y hablan precisamente de la Casa Colorada y todavía no mencionan la Casa de Malinche. Después, el siglo XX riquísimo. Esta casa fue de José Vasconcelos. Se le hereda a su hija Carmen Vasconcelos. Es una casa que en ese entonces Coyoacán ya tenía esa hervor cultural. Sabíamos que estaban aquí los pintores, los poetas. Finalmente esta casa la adquiere una pareja de pintores
que han dado sacrificio, han dedicado su dinero, su tiempo, dedicaron muchas cosas para conservarla. Por ejemplo, no había rejas. Entonces ellos iban a buscar rejas en algunos lugares donde sabían que había demoliciones, conseguían rejas de esa época y las ponían, las adaptaban. Los pintores eran, por supuesto, Rina Lasso y Arturo García Bustos. Esta casa sigue viva. Ahorita, afortunadamente, con la reconstrucción que se hace, pues esperemos tener Casa Colorada para 5 siglos más, porque sí es un monumento importantísimo. En este proceso de reconstrucción, la Casa Colorada, al estar inscrita en el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles del Instituto Nacional de Antropología e Historia, no solo recibió apoyo de la SEDATU y de la CONAVI, también de la Secretaría de Cultura. Veamos cuáles fueron los principales daños que sufrió el inmueble. Cuéntanos, ¿qué pasó en el sismo de 2017 con esta vivienda? En 2017 para nosotras, para mi mamá y para mí fue un año muy difícil porque falleció mi papá en abril, el 7 de abril de 2017. Y después, pues digo, ya con toda la tristeza y todo lo que tenemos, viene el sismo del 17 de septiembre. Terrible. Que fue verdaderamente devastador para muchas construcciones coloniales como esta. Sobre todo Morelos, ¿no? Que tuvo tantos deterioros y tantos edificios, iglesias y todo ese tipo de construcciones se dañaron severamente, y pues esta casa no fue la excepción. También tuvo un daño muy, muy severo, sobre todo en la esquina de lo que es la calle de Higuera y Vallarta. Ahí fue donde se dañó, donde se hizo una grieta muy grande, y lo que era la recámara de mis papás, que quedaba al extremo opuesto, se cayeron unas piedras y bueno, fue realmente pues difícil, duro, ¿no? Realmente en el 2018 mi mamá comenzó con las gestiones para ver si Sitios y Monumentos nos podía ayudar. Mi mamá pues tristemente falleció el día 1 de noviembre de 2019 y ya no vio pues culminado su inicio de gestión para ver restaurada esta casa. Entonces, lo que te puedo decir es que sí tuve el apoyo de Secretaría de Cultura, tuve el apoyo de Sitios y Monumentos y pues también definitivamente del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y logramos que se recuperara, logramos que ya no se cayera esta casa, ¿no? Porque sí estaba sumamente deteriorada. Tú como arquitecta, ¿cómo estás viendo esta intervención del Programa Nacional de Reconstrucción? Bueno, yo creo que para todos los que hemos sido beneficiados con el Programa Nacional de Reconstrucción, pues es algo fabuloso, ¿no? Porque, pues digo, después de que viene el sismo y de que ves tu casa que se está cayendo, que ya realmente no puedes habitarla, que tienes que salirte porque te da miedo dormir en esa casa, ¿no? Aunque no se haya caído al 100%, ves unas grietas que se veía a través de la grieta, pues el parque, ¿no? Entonces no es nada agradable estar durmiendo en donde sientes que en cualquier momento puede venir otro sismo y se te puede venir abajo la casa, ¿no? Entonces creo que este Programa Nacional de Reconstrucción pues ha sido un programa que sí nos ha beneficiado a mucha gente, no solo a mí, y sobre todo es el programa que sirve también para propietarios, o sea, para propiedades privadas, no solamente para edificios gubernamentales o federales, sino para casas habitación, propiedades privadas. Pues te agradezco, Rina, que nos estés abriendo las puertas y bueno, pues vamos a hacer un recorrido y vamos a ver el trabajo que está haciendo SEDATU. Gracias, esto es Factor Ciencia. Pero esta era la biblioteca, o sea, fue una locura vaciar esto. Sí, Una locura, porque mi papá pues hizo mucho grabado político. Así es. Porque ahí este es el baño de visitas.
que ahorita lo tengo tapado, pues. Sí. Pero el baño de visitas donde también hay un mural aquí atrás en mosaico que le hicieron mis papás. Y las tinas de antes, ¿no? Y las tinas de antes, sí. ¿Qué pasa con estos muros? Están recubiertos. Este recubrimiento lo han de haber hecho también en el siglo XX. Estamos ahora con el arquitecto Fernando Sánchez Chávez. Él es responsable de la obra de restauración y reconstrucción de la Casa Roja, aquí en Coyoacán. Muchísimas gracias por estar aquí en Factor Ciencia, arquitecto. Encantado para servirte. ¿Cómo se construían este tipo de casas? Pues, normalmente estas casas estaban construidas con los materiales del lugar. En este caso en concreto, la casa fue construida de origen a base de adobe. Ahora que estuvimos haciendo las obras de recimentación, pudimos encontrar en los estudios previos que la casa tenía cimentación de lodo, de adobe. Por tanto, era necesario recimentar, pero también era muy difícil quitar la cimentación de adobe que tenía, sino más bien lo que teníamos que hacer era encapsular de alguna manera ese adobe para que ya no se moviera y dotar a la casa de otro sistema de cimentación que permitiera su estabilidad, ya que con el tiempo, el tiempo de existencia de la casa a través de los años, más los sismos que ha soportado, la casa ha sufrido movimientos, ha sufrido fracturas. Había que hacerle una intervención profunda y parar los deterioros que estaba causando una cimentación tan deficiente, que constó en hacer un encapsulado mediante 2 muros de concreto armado, uno de cada lado, en el exterior y en el interior, y pasar por abajo de la cimentación de adobe, de tal manera que ya no tuviera manera el lodo de expandirse, sino quedara en su lugar y se estableciera estáticamente en la propia cimentación. Y fue básicamente en los muros de las fachadas y los muros perpendiculares de las primeras crujías. Este muro, por la esquina, aquí la podemos ver, estaba completamente desplomado y había habido un estallamiento completo de la esquina. ¿Por qué pasó eso? Porque había exceso de peso. ¿Ese sería el principal daño? Ese fue el principal daño que se tuvo en la casa y que fue provocado por los movimientos diferenciales causados por mala cimentación. Estamos en muros muy anchos, ¿no? El grosor de los muros es muy significativo. No todos son de 80 centímetros, solamente en este caso el muro que podemos ver aquí atrás de nosotros, ese sí es de 80 centímetros. En la parte de arriba también existía un muro de cal y canto, es decir, con las mismas características de este muro, pero era un muro que muy probablemente en el tiempo fue hecho posterior a la fábrica original de la casa, porque la casa originalmente era de un solo nivel. Así es. Era de adobe y posteriormente se fue reforzando y se le fue poniendo el cal y canto. ¿Qué es esto de cal y canto? El cal y canto es un proceso constructivo que consta de piedra, cal y arena. Y el canto se le llama porque van buscando de la piedra la parte plana para que vaya dando los cantos y nos dé la tersura que tienen los muros de las construcciones. Aun cuando el cal y canto era de piedra de tezontle, que es más ligero que la piedra basáltica, tiene más peso. Por tanto, el muro que teníamos en el segundo nivel ejercía un peso exagerado en una construcción de un solo nivel de origen y que no estaba, ¿cómo decirle?, preparada para recibir tanto peso. Sugerí que se sustituyera el muro de cal y canto por su enorme peso y sus grandes dimensiones por un muro soga y tizón, que es decir, el tizón, el tabique en este sentido y la soga del tabique en este sentido,
para que me diera cierto espesor, que me diera estabilidad y a su vez lograra yo aligerar la estructura del edificio de tal manera que en sismo no volver a crear momentos acelerados que provocaran un posible colapso, tanto parcial o total. Finalmente, ese trabajo estructural ya funcionó, ya está trabajando en unidad con la intervención que se hizo. Ya se unió el sistema constructivo con el sistema nuevo que se le puso. Cambiamos el material para darle ligereza y con la ligereza evitar aceleramientos en sismo. Muchísimas gracias, arquitecto, por estar aquí en Factor Ciencia. Espero que haya sido de su interés este primer capítulo de la Casa Colorada, una de las construcciones más antiguas del país, donde tuvimos oportunidad de conocer cómo ha sido su proceso de reconstrucción tras el sismo del 19 de septiembre de 2017. Nos despedimos desde el corazón de Coyoacán, en la Ciudad de México. No olviden seguirnos a través de Facebook, YouTube o visitar nuestro portal. Nosotros continuamos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta su pantalla. Yo soy Lucía Vázquez. Esto fue Factor Ciencia. Nos vemos hasta la próxima.